Bueno, hay que tomar en cuenta que hay un grupo de estudiantes que cuando era candidato Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana lo interpelan sobre la situación de Atenco. Concretamente, Peña Nieto dice que él asume la responsabilidad total de las acciones de Atenco, asume la responsabilidad histórica y dice que si volvieran a ocurrir los hechos, lo volvería a hacer y que se respetaron los derechos humanos. Luego hay una invitación de parte de los estudiantes para, en su carácter de candidato, en ejercicio democrático, lo invitan a debatir ideas y a escuchar sus plataformas políticas y demás. Él no acepta. Esto ya genera un ánimus que va a ir propiciando lo que hoy es la criminalización de algunos de los grupos sociales que se han estado manifestando y sobre todo grupos de jóvenes. Y ante eso, el operativo inusual, la utilización de una gran cantidad de recursos y una tolerancia que se da en ciertas normativas como las leyes que se han generado recientemente, como la reforma estructural a la Ley Federal del Trabajo, las negativas al derecho a la educación y otras cosas más que agravian a los estudiantes y a los jóvenes, hacen que esta protesta sea particularmente importante. Ante eso, la respuesta del Estado es vallas, murallas, gran cantidad de policías y represión. Vayamos a ese tema. En esta descripción del operativo policíaco los días previos a la toma de protesta y el 1 de diciembre, pues la pregunta es, ¿era el apropiado? Bueno, hay que tomar en cuenta que los órganos de inteligencia del Estado mexicano preveían escenarios aparentemente de violencia, ¿no? Tan es así que desde el día 25, es decir, una semana antes, en noviembre, ya había un cerco a San Lázaro y parte del primer cuadro de la Ciudad de México, causando graves problemas a la ciudadanía que transita todos los días por ahí. Además de que ya había una serie de señalamientos de estos órganos de inteligencia que buscaban de alguna manera evitar algún tipo de conflicto. Llama la atención también que, contrariamente a lo que ocurrió en otras ocasiones, las zonas donde normalmente saben que van a pasar manifestantes, no tuvo estas vallas donde ponían una especie de muros improvisados que evitaban que la gente fuera a dañar con pintura, sobre todo algunas instalaciones. Una tolerancia extrema en términos de la pasividad que asumen las policías, tanto federal como del Distrito Federal, respecto a quienes están enfrentando las vallas, y una respuesta exaltada y agresiva, incluso burlona, en contra de manifestantes pacíficos que son los que faltaron, rompieron o pagaron los platos rotos. Es decir, nos encontramos ante un fraude judicial en la que se detiene a personas que nada tienen que ver con unos hechos y hoy tenemos graves violaciones a los derechos humanos con personas torturadas, con personas lesionadas gravemente por este operativo. Ahora, ¿cómo se puede describir el uso de la fuerza del Estado en la reacción hacia los manifestantes? ¿Qué tipos de armas usaron? Y si esas armas son legales, son permitidas. Bueno, aquí estamos apreciando dos operativos conjuntos, todos vinculados con el Estado Mayor Presidencial, quien es el que asume la responsabilidad cuando hay actos del Presidente de la República. Después vienen las fuerzas federales que contienen en San Lázaro y después las que están en el primer cuadro en las inmediaciones de Bellas Artes y Reforma, que son la Policía de Seguridad Pública del Distrito Federal. El tipo de armas que usan los federales son armas que se conoce ya que son potencialmente letales para la vida o que pueden producir daños graves a la salud de las personas, incluso mutilaciones. La utilización de los rifles para disparo de balas de goma, la utilización de escopetas o rifles para el disparo de gas lacrimógeno y que han producido lesiones graves como la de Cui Kendall, que se debate entre la vida y la muerte en un coma inducido a una semana de los hechos, todavía en una situación incierta de su salud, y las lesiones que tuvieron Uriel, quien tuvo la pérdida de un ojo, y además muchas gentes contundidas. Como vamos a ver ahora, una compañera que está aquí con nosotros, una chica que fue herida por el impacto de una bala de goma, vamos a ver cómo están estas lesiones. El otro es que hubo una
utilización de la violencia por parte de las fuerzas de la seguridad pública del Distrito Federal, que si bien actuaron de manera desarmada, el uso de los mismos escudos que utilizan contundieron a múltiples manifestantes, y lo peor es que en el recinto o en el transcurso varios de los jóvenes fueron objeto de tortura. Entre ellos hay 4 casos documentados, aunque en realidad son más y estamos integrando todavía. Ok, se ha mencionado que se utilizaron sustancias prohibidas para replegar a los manifestantes, como ciertos tipos de gases lacrimógenos. ¿Qué información se tiene al respecto? Porque Bueno, según se tipo, sabía, muchos de ese material era de uso restringido del ejército. Sí, sobre todo el uso del gas pimienta, que es uno de los que producen más alteración. Sin embargo, están siendo utilizados por las fuerzas de seguridad pública, y que recordemos que el disparo de este tipo de gas lacrimógeno produjo la muerte de Olin Alexis Benumea y de otro compañero en Atenco en los hechos de mayo del 2006. Entonces son situaciones graves y están restringidos su uso, y lamentamos que hoy tengamos consecuencias trágicas. Okay. ¿Consideraría usted que este despliegue policíaco y la represión desmedida tuvo alguna relación con las manifestaciones de violencia durante los enfrentamientos? Pues yo creo que no. Lamentablemente hubo una cantidad inusitada de policías y no tuvieron la capacidad de tener protocolos adecuados para la contención de los manifestantes. Si bien es cierto, sin hacer uso o sin pretender hacer apología de la violencia, la verdad es que el que se arrojen piedras, agua, botellas o piedras no es una situación tan grave en los daños que se producen, sino más bien es el efecto de alguna manera escandaloso de llamar la atención ante una violencia estructural en la que los jóvenes y la población en general somos revisados en retenes carreteros o somos vejados cuando vamos a algún lugar y vivimos una situación de bastante gravedad tan solo por la apariencia física. Yo creo que es cierto, hay que individualizar las penas y hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, hay gente que se reivindicó como anticapitalista y entonces trató de enfrentar y agredir los símbolos de lo que ellos vieron como capitalismo, ¿no? Y este grupo que, si bien rompió un vidrio o pintarrajeó la barda de una empresa o de un banco, es un grupo, y otro grupo de personas que ante eso que se está dando y la situación exaltada con gases lacrimógenos y demás, de repente se mete y toma que si un refresco, que si esto, que aquello, y hoy se les exhibe como si fueran responsables de un hecho muy grave, porque pareciera como que todos se pusieron de acuerdo y actuaron de conjunto, etcétera, etcétera. Hasta donde nosotros sabemos, todavía no hay ninguna certeza de que haya grupos que hayan llamado a hacer este tipo de prácticas. Si bien es cierto, repito, hubo incidentes que hay que resarcir. También hay que ver que muchas de estas empresas que fueron afectadas poseen seguros contra daños, poseen mecanismos para poder resarcir los gastos, y lo más importante es que debemos de buscar las causas estructurales que dan origen a estas formas de expresión, que a tratar de acotarlas de una manera delincuencial solamente. Y ahora, pues obviamente se establece una normatividad para las situaciones como las que hablamos del 1 de diciembre. ¿Quién ordenó el operativo? Bueno, repito, cuando son actos donde el presidente de la República está presente, todas las fuerzas de seguridad se supeditan al Estado Mayor Presidencial. Ese es el protocolo que establecen las normas de las corporaciones, y también recordemos que hay una ley nacional que establece las bases de la seguridad pública, en las que hay un mando unificado, hay un consejo que determina los operativos. Esto no fue un hecho fortuito, era un acto premeditado en el que iba a haber un acto de alta investidura para la cual ya se habían preparado. Es decir, entonces, en primera instancia, Estado Mayor Presidencial, Secretaría de Gobernación, las instancias de coordinación intersecretarial con la Seguridad Pública del Distrito Federal, y esto fue lo que generó un operativo conjunto, que incluso se distribuyeron tareas, radios de intervención, etcétera. Pero, repito, la responsabilidad operativa corresponde al mando de
el Estado Mayor Presidencial. Ahora, ¿por qué se dice que las detenciones que se realizaron fueron arbitrarias? ¿Por qué Bueno, una ya ha decisión quedado arbitraria? documentado que Ajá. si bien hay hechos que debieran ser perseguidos de personas que incurrieron en actos ilícitos, en su mayoría estas personas no fueron detenidas y ya quedó bien documentado que un gran número de detenciones ocurrieron de personas que incluso lo que hacían era protestar contra los abusos que la policía estaba haciendo en las revisiones en contra de la población. Y ahora, ¿qué lectura se puede hacer de las contradicciones en las declaraciones oficiales? Bueno, primero es que dos cosas. Tomemos la parte de alguna manera cómica del asunto. Tal vez vivimos un estado esquizofrénico en las que sale un secretario de Gobernación a decir que no se usaron balas de goma, que a nadie se le dio un porte de armas de balas de goma y que si hubo balas de goma no fueron ellos quienes las dispararon. Ahora resulta que hay policías que ponen de su salario para llevarse un rifle de balas de goma, que disparan por mutuo propio para quedar bien con los jefes, ¿no? Para empezar, o sea, lo menos que podía hacer con sensibilidad política de un político tan avesado como Osorio Chong o como el mismo Cal, es decir, bueno, hay denuncias que hablan de abusos, de excesos, etcétera, serán investigados, serán sancionados, no habrá impunidad, etcétera, etcétera. Pero a priorísticamente descalificar y poner la carga de la prueba en las personas que han sido víctimas de las violaciones es una situación grave que poco ayuda. En los próximos días o meses realmente conoceremos la verdad. Afortunadamente hay diputados, hay senadores, hay asambleístas sensibles, hay medios de comunicación que están exigiendo la verdad, hay medios incluso de los que están vinculados de alguna manera a los grandes consorcios de los medios de comunicación que por ser una nota que vende bien han puesto las evidencias concretas de la presencia de policías disparando ese tipo de armas y la presencia de personas vestidas de civil con una ropa de apariencia igual a los que hicieron los desmanes. No tenemos pleno conocimiento si participaron o no, pero cuando menos ha quedado bien claro que eso sí ocurrió y también ha quedado claro que muchas de las detenciones ocurrieron incluso por personas civiles muy lejos de los lugares donde estaban ocurriendo hechos violentos. Ahora, ¿cuál es la situación actual de los presos? Bueno, en su mayoría quedan 96 presos, estarán por salir el día de mañana, yo calculo entre unos 30 a 40 personas que de plano no hay nada, absolutamente nada que los vincule y el resto tendrá que primero lograrse la acreditación que el delito contra la paz es un delito que no se configura, que es un delito que incluso violenta la Constitución y violenta las normas internacionales y por lo tanto ese delito se les deberá de quitar. Y ante no haber imputaciones directas en contra de personas concretas que individualicen la conducta para individualizar una pena, muy seguramente tendrán que ir saliendo en los próximos meses. El problema aquí es los graves impactos para la confianza que como ciudadanos pudiéramos tener en la Procuración y Administración de Justicia. Y yo quiero comentarles a nuestros amigos de los medios libres que tomen en cuenta algo que habíamos dicho en una conferencia de prensa hace unos minutos. Es algo muy, muy importante. Cuando uno va ante una autoridad acusado de un delito, es común que los ministerios públicos alientan a los defensores, incluso defensores particulares o defensores solidarios, a que las personas digan que se reservan su derecho a declarar. Imagínate, hay 90 y tantas personas que están teniendo que ir a declarar de una por una ante el Ministerio Público. Lo mejor decirle al abogado, ¿sabes qué? Desístete, no hay bronca, te presentamos la averiguación previa y ya tú luego te preparas y presentas tu ampliación de declaración en la preparatoria. Eso que pareciera estar muy bien, el juez lo interpreta diciendo, si la persona tuvo el derecho a declarar y se lo reservó, y en uso de ese derecho no quiso declarar, y luego nos presenta una declaración preparatoria, ya eso lo considera amañado o lo considera ad hoc o inducido como una reacción defensística,
invalida todas las declaraciones. Esto no es una especulación mía. Esto constantemente lo vemos en las sentencias donde el juez dice que teniendo derecho en la declaración ministerial, él no lo quiso ejercer, luego entonces lo que se había dicho en su contra es válido y después lo demás son reacciones defensistas. Eso daña gravemente la seguridad. Pero otra cosa más, muchos de los presos no tuvieron derecho a un abogado, en lo concreto hasta las 5 de la mañana, cuando habían sido detenidos a las 3 o las 2 de la tarde del día anterior. Es decir, esta dificultad para el derecho a la defensa vicia de origen todas las averiguaciones, todas las investigaciones, y entonces ya produce un daño irreparable a todo el proceso que puede llevar a la pérdida de la libertad por muchos años a algunas personas, ¿no? Este delito contra la paz está tipificado de 5 a 30 años, imagínate, y es un delito grave, no hay derecho a fianza. Entonces, así tuvieras una penalidad menor, de todos modos no tienes derecho a fianza, esa es la parte grave. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en la percepción de los acontecimientos por parte de la sociedad civil? Bueno, mira, los medios de comunicación han jugado con un papel de juez que pesa sobre el Ministerio Público y que le obliga a presentar resultados. Eso es lo grave, es decir, el Ministerio Público está constantemente vigilado de la actuación por los medios de comunicación que dicen, si los liberas, entonces se burlan de ti, no hay justicia, etcétera, etcétera. A pesar de que esté aceptando consignar a personas sin los elementos suficientes de prueba. El Ministerio Público se desentiende y le deja al juez la responsabilidad de dictar o no un acto de formal prisión. Pero hay que tener en cuenta que la ley penal en México permite llevar a un procedimiento penal a una persona sobre la base de que algo que llaman ellos la prueba indiciaria. Es decir, hay un hecho conocido, hay una conducta precedente, hay una conducta subsecuente, y aunque yo no tenga elementos para conocer lo que hizo esta persona, a esta persona la tienen en el lugar de los hechos, la toman en las circunstancias, hay declaraciones, entonces no necesita probar más nada que decir, él estaba ahí, aquí hay un policía que lo consigna, no sabemos qué pasó, pero en esa prueba circunstancial o prueba indiciaria le permite sujetar a procedimiento. Lo malo es que la prueba indiciaria después se convierte en prueba plena cuando, utilizando los testimonios de los otros policías o la forma en que se construye el expediente, lleva a prisión a personas que están que pueden ser inocentes. Y que solamente es evidencia circunstancial. Sí, este asunto, lamentablemente, los medios de comunicación pesan muy fuerte sobre ellos, ¿ves? Y eso es la parte más grave. Por otro lado, hay todos los medios libres que han logrado hoy convertirse en peritos verdaderos que han logrado contrarrestar lo que el gobierno del GDF, en este caso, o el gobierno federal, no han podido mostrar en los videos de sus cámaras. Es decir, aquí sí hemos podido demostrar cuadro a cuadro, foto por foto, las detenciones arbitrarias, y ellos no han podido demostrar cuadro a cuadro, foto por foto, la responsabilidad de los 96 detenidos.